Entonces me queda zxx por x con respecto a r. Más zx. Un segundo. Zx. Un segundo que... Vale, que saltó una notificación. Vale, no importa. ¿Dónde quedé? Ok, entonces, zx lo daría con respecto a x de nuevo por x con respecto a r. Más zx con respecto a y por y con respecto a r. Entonces este zx ahora lo derivo con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. Todo este es este primer término. ¿Se entendió este? ¿Sí? Le recomiendo también hacerlo... Dime. ¿Podrías repetir eso? Que no lo escuché. Voy. Tengo que derivar zx con respecto a r. Entonces, ¿cuál es la idea? Me hago otra pirámide y digo zx con respecto a x por x con respecto a r. Entonces, este zx lo derivo de nuevo con respecto a x, entonces me queda al cuadrado por x con respecto a r. Más zx, ahora tengo que irme por este otro camino. Zx con respecto a y, entonces aquí este zx lo derivo con respecto a y por y con respecto a r. Y con respecto a r. Y ahí está. ¿Mejoré? Me temo que igual me tiene un poco confundido esta parte. Mira, lo voy a tratar de explicar con otra forma. Lo voy a poner a expresar así. Entonces, zx es acá, imagínate que fuera un z normal. Sería zx lo derivo con respecto a x. Entonces me queda zxx por la derivada de x con respecto a r. Ahí está. Más la derivada de zx con respecto a y, me queda zxy por la derivada de y con respecto a r. Ahí está. ¿Mejor ahí? Sí, un poco mejor. Vale. Entonces después, bueno, por todo esto es el primer término. Pues por 2r, zx, lo escribí así. Después, la derivada de 2r con respecto a x, perdón, con respecto a r es 2. Y acá, misma historia. Ok, zi, lo derivo con respecto a r. Entonces me hago otra pirámide. Y digo, ok, zi lo derivo con respecto a x. Me queda zix por la derivada de x con respecto a r. Ahí la dejo expresada. Más zi con respecto a y, zii, por la derivada de y con respecto a r. Ahí está. Y ahora, después los pasos hacia abajo es, por ejemplo, la área X con respecto a R es 2R, esta la paso por 2S, y acá por 2R, y aquí también por 2S. Ahí está. ¿Alguna duda extra acá? ¿No? Le recomiendo bastante hacer este ejercicio para soltar la mano con este tipo de derivadas. Y eso. Derivada implícita. Esto es súper cortito, pero espero que le haga sentido. Ok. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Son funciones también súper específicas que tenemos el z despejado, por así decirlo.
Z igual algo X, Y. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si no puedes despejar el Z y aún así te preguntan por la derivada? Ahí es donde nace la derivada implícita, que usa estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, ¿y dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde los ejercicios, pero a ver, lo voy a repasar una vez más, y si no... Ah, acá está. Ok. ¿Qué pasa aquí? Acá no podemos despejar el Z. No tenemos Z igual algo con X. Aquí es imposible despejar el Z. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar derivada implícita. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué nos dice aquí? Ok, ¿quién es este f? F es cuando la función está igualada a 0. Ok, aquí vamos a poner un tallazo. Ok, entonces, aquí ya tenemos f. Decimos, oye, ¿cuál va a ser la derivada con respecto a z? Va a ser menos la derivada de f con respecto a x partido en la derivada de f con respecto a z. Menos la derivada de f con respecto a x partido en la derivada de f con respecto a z. Entonces, ¿cuál sería la derivada con respecto a x? Sería 3x cuadrado, 0, 0, más 6iz. Y esto es 0. Ahí está la derivada con respecto a x. Partido en la derivada con respecto a z. 0, 0, 3z cuadrado. Y acá 6xy. Y esta es la derivada con respecto a x completa. Es súper... Bueno, tenés que derivar. Es súper sencillo porque tenéis que aplicar la fórmula. Simplemente verificando que tengan la función igualada a 0. Y bueno, la derivada con respecto a y sigue esta fórmula. Deriva con respecto a y 0, 3y cuadrado, 0, 6xz, 0. Ahí está. Y la derivada con respecto a z es la misma que la de acá. ¿Dudas con este? Todo bien, profe. Sí, yo sí Vale. tengo una pregunta. ¿Cómo? Dime, dime. Es que esto es en el caso de que es derivada implícita con... Ah, espera un segundo. Ah, no, perdón, nada. Me acabo de responder. Vale. Bien, ¿y me comentar algo o no? Sí, que cómo se determina en el caso de que en verdad, bueno, sí, cómo se determina qué va en el numerador y qué va en el denominador para esta regla. Vale, la fórmula Es siempre es así. Siempre es así. acá en la primera dice la derivada de z con respecto a x y es la derivada de ese f con respecto a x dividido por la derivada de f con respecto a z. Pero Ajá. como hay tres variables, ¿cómo es que uno elige el denominador? Es que te la pregunta en el enunciado. La derivada de z con respecto a x. Entonces ahí, o usas esta de aquí,
o usa esta de acá. Entonces, fíjate que solamente estoy reemplazando por la fórmula. Entonces, claro, son hartas letras. Pero oye, ¿cuál le daría de f? Es decir, toda esta con respecto a x. Derívalo todo. 3x al cuadrado, 0, 0, y así. Entonces, todo esto es todo esto de acá. Ok, y acá esta función f tiene variables, es decir, tiene, sí, variables x, y y z. Claro, toda esta es f. Esto es f. Ok. Pero ¿por qué no puedo decir que... Ah, ok, ok, porque como la función que uno está derivado, es decir, que uno está derivando, es la que uno después deriva la función f por esa función. Ay, no sé cómo Sí, explicarme muy bien. esta f, ¿cierto? Tú traes, oye, derívala con respecto a x. O sea, todo esto deriva con respecto a x. Y lo pones en el numerador. Después, esta misma función f la darías con respecto a z. Entonces, ese resultado lo pones en el denominador. Y listo. Ok, entonces si fuese a derivar, por ejemplo, y con respecto a z, el denominador cambia a la derivada parcial de f con respecto Ah, a y. claro, Ok, sí, eso es un cambio de letra. Al final es simplemente un cambio de letra. ok, fantástico. Gracias, profe. Bueno, ¿vale? Ok. Vamos con. Nos quedan dos temas solamente. Así que aguanten la energía. Diría direccional. Ok. ¿Cuál era una de las limitaciones que le había dicho antes? Bueno, si tienes la derivada con respecto a x o con respecto a y, tú solamente te puedes mover en el eje x o solamente te puedes mover en el eje y. Esa era la limitación. ¿Vale? O te mueves así o te mueves así. ¿Vale? Pero fíjense, siempre paralelo al eje x o al eje y. ¿Cierto? Esa era la limitación. O apuntas para allá o apuntas para allá. ¿Vale? La derivada direccional rompe con esa limitación. Dice, oye, yo quiero saber cuánto crezco si estoy en este punto y apunto hacia allá, o apunto para acá, o apunto para atrás. ¿Cachai? No tengo esa limitación de solamente la dirección del eje. Entonces yo puedo saber cuánto crezco hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Vale? Esa es derivada direccional. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí. ¿Sí? Vale. Bien, bien, bien. Ok. Ya. Y si antes teníamos una forma, o sea, teníamos derivada por definición y la derivada normal, aquí también. Vaya a tener la derivada por definición y vaya a tener como la forma más cortita. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que me interesa que se les quede aquí? ¿Qué es lo que es más común que pregunten? Oye, ¿es el gradiente producto punto el vector? ¿Qué es el gradiente? El gradiente de una función es simplemente, oye, derívalo con respecto a x, coma, la derivada con respecto a y. Si tienes más variables, oye, la derivada con respecto a z, y así. Ese es el gradiente. Nada más. Entonces dice, oye, producto punto con el vector. ¿Hacia dónde quieres apuntar con la derivada? Entonces aquí, bueno, el primero por el primero, más el segundo por el segundo. Con ese en álgebra, producto punto era eso. Fx por ux y fi por uy. Y listo. Entonces acá
hecho una tablita que no sé dónde quedó la tablita. Bueno, la hago de nuevo. Es como una tabla de resumen. Denme un minuto para buscarla, porque estoy seguro que está por acá. Un minuto. Ya, aquí la encontré. Ok, tú tienes una función. ¿Vale? Una función cualquiera. F de y, y. Entonces, dado una dirección en particular, ¿vale? Por ejemplo, si tienes la dirección U, primero, esa dirección U tiene que ser una dirección unitaria, es decir, a ese U lo divides por su norma. ¿Vale? Es lo primero que tenéis que modificar. El U tiene que ser una dirección unitaria. Ahora, ¿cuál va a ser la derivada direccional? Va a ser el gradiente, producto punto, el vector. Ahí se acabó. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si a ti te preguntan, oye, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección en donde más crece la función? Esta es una pregunta súper común y sí o sí se la van a preguntar. ¿Cuál es la dirección en donde más crece la función? Y tú vas a decir, oye, va a ser la dirección del gradiente. Va a ser el mismo gradiente. Ahora, y voy a poner acá, máximo. ¿Vale? ¿Cuál es la dirección en donde más crece la función? La dirección del gradiente. Ok, en esa dirección donde más crece. ¿Cuánto crece? Va a ser la norma del gradiente. ¿Vale? Y esto, lo que está acá, es casi un resumen completo de lo que te pueden preguntar ¿cómo se llama? En derivada direccional. ¿Vale? Esto aquí. Se lo voy a dejar aquí en las notitas. Ok. Entonces, por ejemplo, dice, determina la derivada direccional en el punto y dirección dado. Tenía esta función, tienes este punto y tienes esta dirección. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Oye, la dirección, pásala a una dirección unitaria. Entonces aplica esta fórmula. Entonces tenemos el vector y lo divides en su norma. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Listo. Entonces esto te da raíz de 5, por lo tanto el vector va a ser 1 partido en raíz de 5, 2 partido en raíz de 5. Ok, ya tenéis listo el vector. Ahora, la derivada direccional. Aquí se los hice por definición, usando el límite, o utilizando el gradiente. ¿Vale? Aquí son los mismos límites que hemos visto todo este rato, ¿vale? Es parecido a la derivada por definición, la original. Analicemos este. El gradiente producto punto, el vector. Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, producto punto, el vector. Entonces acá, la derivada con respecto a x, 2x. La derivada con respecto a y, 2y. Esto lo evaluas en el punto, estamos en el punto 1,1, entonces el gradiente te da 2,2. Y ahora, producto punto, 2 es el primero por el primero, ahí está, más el segundo por el segundo. Y ahí está el resultado. Es el valor de la derivada direccional. ¿Dudas?
Ok. Ok. Voy a meter esto aquí. Vamos con este. Tenemos esta función. Entonces, nos piden la derivada direccional en el punto 0,1 y el punto 0,1 y el vector 1,1. Entonces, gradiente por producto punto. O sea, gradiente producto punto por el vector. El vector, primero que todo, lo paso a un vector unitario. Y después el gradiente. Bueno, lo derivo con respecto a x. Esto tengo que aplicar la regla de la multiplicación. La derivada del primero, 1. O el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo, que sería la misma exponencial, por 2x. Entonces por eso ahí te queda 2x cuadrado. ¿Estamos bien con la derivada? ¿Sí? Ok. La derivada con respecto a y, bueno, está más sencilla, porque el x es una constante, entonces esa la dejo de lado, te digo solamente la exponencial. La exponencial te queda igual, por la derivada de lo que está acá arriba, te da 2y. Y esto lo valoro en el punto, 0,1, que me dan ahí. Entonces, si lo valoro en 0,1, fíjense que me queda, a ver, esto es 0, porque el x es 0, y acá me queda la exponencial de 1, entonces me queda exponencial. Y acá todo es 0, por ese x simplemente. Entonces, bueno, este es el gradiente, producto punto, el vector unitario, por eso un raíz de 2. El primero por el primero, más el segundo por el segundo. Y ahí está. ¿Bien? Más o menos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Listo? El B dice, ¿en qué dirección la derivada direccional en el punto es igual a 1? Ok, entonces yo quiero que la derivada direccional, este de acá, sea igual a 1. ¿En qué dirección? No tengo idea. Pero bueno, va a ser 1 en el X y 1 en el Y. Entonces, el primero por el primero, el segundo por el segundo. Entonces, la primera condición es que el UX sea este de acá. El UI podría ser cualquiera, pero bueno, como también estoy buscando un... ¿cómo se llama? Busco el más sencillo prácticamente. Solo dejo así. Ahora, si yo quisiera el vector unitario, también podría ser 1 partido en E, coma este. Claro, lo tendría que dividir en su norma. Al final, bueno, sería 1,0. Si te pidieran un vector unitario. Pero este también está bien. Después, el C. ¿En qué dirección la derivada direccional f en el punto 0,1 es máxima? Ahí, cuando salga máxima, tú dices, oye, la dirección es el gradiente. Entonces, el C, la dirección que maximiza la derivada direccional es esta de aquí, el gradiente. Y este ya lo habíamos sacado, E,0, ahí está. Y después, calcule el valor máximo de la derivada direccional. Ese también ya me lo sé, la norma del gradiente. Entonces, la norma del gradiente, la norma de E,0, E. ¿Bien? ¿Sí? Dani, Juli, Felipe, Miguel. ¿Todo bien, cierto? María, Maga. Vale. Ya. Nos queda el último tema. Y este sí es el último. Una prueba larguísima.
ya, que son extremos de una función. Pero esto no es difícil, para nada. Hay que, de nuevo, saber derivar. Pero si sabes derivar, ya esto es sencillo. Ok. Esto lo voy a explicar primero en 2 dimensiones. Nuestro objetivo es encontrar máximos y mínimos de una función. ¿Cuáles son los puntos donde yo tendría que tener ojo? Claro, ese punto. Yo quiero ese punto y ese punto, ¿cierto? Porque ahí sería lo que se llama un máximo local y aquí un mínimo local, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es su característica? Y claro, si yo subo y después bajo, justo en la punta voy a estar plano, ¿cierto? Justo ahí, la pendiente, y ojo con la pendiente, es 0, ¿cierto? De la misma forma que si yo analizo la parte de abajo, también va a ser 0, ¿no? O sea, a mí me interesa saber cuándo la derivada es 0 para saber si es un máximo o un mínimo. Pero ojo, yo también podría confundirme y ¿cierto? Que no es ni un máximo, o sea, claro, este sería un mínimo local. Pero no sería el mínimo global, ¿cierto? Y acá sería otro máximo local, porque localmente en ese recinto es el más grande. Claro, también puede ocurrir que acá, claro, la derivada es 0 y no sea ni un máximo ni un mínimo, porque acá subo, soy plano y sigo subiendo. Entonces acá no es como una montañita o no es como una fosa, por así decirlo. Plano nomás. Y esto es lo que se llaman puntos de silla. ¿Vale? Ahora, ok. Entonces, primero, ¿cómo identificamos todos estos puntos? Cuando la derivada se me haga 0. Claro, si ahora lo extrapolamos en 3 dimensiones, pero sigue el mismo esquema. Si la derivada es 0, si las derivadas son ceros, entonces van a ser nuestros candidatos para máximos y para mínimos. Y también buenos para puntos de silla. Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Y esto es regla. Sacan la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada xx, el x, el y y el xy. Lo metes en esta fórmula si está en el A, B o C. Y listo. Onda, si este D es mayor que 0 y el f de x es mayor que 0, entonces era mínimo local. Mayor que 0 y menor que 0, máximo local. Esto es lo que se llama la matriz hessiana. La matriz hessiana es esto. Fxx, Fxy, Fix, Fii. El determinante de esto es esto de aquí. Y estas son las conclusiones. Ahora, si tienes 3 variables, la matriz hessiana es más grande. Fxx, no, perdón, Fxx, Fxy, Fxz. Fix, Fii, Fiz. Fzx, Fzi y Fzz. Vale, esto no es que sea más complicado, es más largo simplemente. Acá definen, para sacar el determinante, definen de 1, de 2 y de 3. Ahora, si está en este caso, entonces mínimo. Si está en este otro caso, es máximo. ¿Vale? Si no cumple ninguno de los otros dos,
Entonces no es ni máximo local ni mínimo local, entonces punto de silla. Eso. Entonces básicamente, tomas la función, haces todas las derivadas que necesitas y después la clasificas en base a esto. Entonces aquí no, la dificultad, simplemente están las derivadas. Por ejemplo aquí, tenemos esta función. Ok, queremos saber los extremos, máximos, mínimos, punto de silla, etcétera, etcétera. La derivada, bueno, la primera derivada sería 4x elevado a 3 menos 4x. ¿Vale? Perdón, menos 4y. Ahí está. La derivada con respecto a y, bueno, 4y elevado a 3 menos 4x. La segunda derivada, 4 por 3x elevado a 2, y esto se te hace 0. Y aquí, f y i sería 4 por 3 y elevado a 2 menos 0. Y también, bueno, estaría con respecto a x, la deriva con respecto a y, o sea, la combinación. La deriva sería menos 4, que sería lo mismo que esta acá, menos 4. Ok, sacaste todas las derivadas. Es el paso 1. El segundo paso, encuentra los candidatos, los puntos críticos. Es decir, cuando las primeras derivadas se te hacen 0. Es decir, esta la igualas a 0 y esta la igualas a 0. Ok. ¿Cuáles son todos los puntos que cumplen esta condición? Bueno, ahí hay trabajo que hacer. Despejas el i, igual x elevado a 3, y acá, bueno, puedo despejar el x. Hago un sistema de ecuaciones. Bueno, si el i vale esto, entonces este i lo puedo reemplazar acá. Ok, lo hice al revés. Claro, i elevado a 3 lo reemplacé aquí en el x. Así que i igual i elevado a 3 elevado a 3. Ahí está. Queda i elevado a 9. Este i lo paso para la derecha, factorizo por i, y ok, ¿qué soluciones tengo acá? Para que esto sea igual a 0, o el i es 0, o el i es más menos 1. ¿Vale? Entonces tengo tres opciones del i. Entonces, bajo esas tres opciones, reemplazo acá. Ok, con i igual 0, ¿cuánto vale el x? 0. Entonces tengo un punto. Después, con el i igual 1, ¿cuánto vale el x? 1. Ahí tengo otro. Con el i igual menos 1, ¿cuánto vale el x? Menos 1. Entonces tengo 3 puntos. Y ahora eso lo tengo que clasificar si son máximos, mínimos o puntos de silla. ¿Cómo lo clasifico? Con la matriz hessiana. Ok. Reemplazo en la matriz. 12x al cuadrado, menos 4 menos 4, 12y cuadrado. Y aquí, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Voy a ayudarlos con pantallazo, las fórmulas. Ok, tengo que sacar este valor del d. Entonces, fxx por fii, ¿cierto? Menos fxy al cuadrado. ¿Que por qué al cuadrado? Porque estos son iguales, por eso queda al cuadrado. Bueno, reemplazo. 12x cuadrado por 12y cuadrado me queda 144x cuadrado y cuadrado. Y este menos 4 al cuadrado me queda, con ese menos, 16. Ok, este es el d. Ahora, tengo tres candidatos. El 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, menos 1. Lo reemplazo acá. Bueno, primero en el 0, 0. Me da menos 16. Entonces, fijemos acá. Si el d es negativo, entonces es un punto de silla. Entonces aquí ya concluyo. Punto de silla. Después, en el 1, 1. Bueno, reemplazo 144 por 1 menos 16. Me da 128. Ok. Si D es positivo,
y el fxx es mayor que 0, es decir, estamos en el caso A, ¿cierto? Entonces es un mínimo local. Listo, mínimo local. Entonces, en realidad, la dificultad está en la derivada y en encontrar el punto, porque aquí es simplemente, oye, lo meto en la fórmula y concluyo en base a lo que me dice acá. No hay que como darse mucha vuelta. Después se reemplaza en el menos 1, menos 1. Me da exactamente lo mismo. Entonces, bueno, también es un mínimo local. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien, profe. Buenísimo. Oye, también para que como se dieran cuenta que es lo que estamos haciendo, esto lo grafiqué y esta función de acá era esto. Entonces los puntos menos 1,1, menos 1,1, 1,1 y 0,0 eran estos de acá. Entonces, claro, eran mínimos locales y este de acá era un punto de silla. Claro, no es ni un máximo ni un mínimo, porque si te mueves un poquito, digamos como... Estoy haciendo algo con la mano, pero no se ve. Si te mueves como hacia acá, creces. Si te mueves hacia acá, bajas. Entonces no es ni un máximo ni un mínimo. Punto de silla. ¿Está bien? Entonces aquí más o menos lo que encontramos los candidatos y después, en base a lo que dice esto, analizamos si es máximo, mínimo o punto de silla. ¿Vale? Eso, estimados. Más ejemplos hay ahí. Este incluso lo vi con 3 variables, ¿vale? Para que lo analicen. Y eso. ¿Alguna duda sobre la clase? ¿Qué tal? ¿Se aclaró un poco más la cabeza? ¿Se ordenó? Bastante. Buenísimo. Voy a dejar de la grabación.